Capítulo 3. Poder ilimitado. ¿Qué ocurre cuando depositamos nuestra confianza en Cristo? Dios nos bendijo. Efesios 1:3. Por pertenecer a Cristo, somos hijos de Dios. Hemos entrado en su reino, y todo poder, todos los privilegios y todos los derechos de los hijos de Dios son nuestros. Pensemos en toda la previsión que nuestro Padre Celestial ha hecho para nosotros, toda bendición espiritual en los lugares celestiales, no porque lo merezcamos por nuestro esfuerzo, sino porque pertenecemos a Cristo. Un niño pequeño no crece por estirarse, no ha de ser bueno para merecer sus cuidados diarios. Es alimentado, vestido, amado y atendido por su padre y por su madre simplemente porque es su hijo. Ellos conocen cada una de sus necesidades y proveen para que su crecimiento se realice de modo natural, sin esfuerzo, en tanto que el niño acepte su alimento y haga el descanso y ejercicios necesarios. Podemos imaginarnos a un niño rehusando comer, dormir y diciendo a su madre: "No lo quiero hacer ahora, mamá. Estoy aquí estirándome. Cuando haya crecido unos centímetros más, entonces estaré dispuesto a comer". Pero es exactamente así como se comportan algunos cristianos. Dios ha hecho todas las provisiones, nos ha preparado todo lo que necesitamos para crecer: alimento, descanso, amor, cuidados. Sin embargo, nos ponemos en un rincón forcejeando, estirándonos, intentando crecer para ser merecedores de lo que recibimos. Dios ya decidió hacer esto para nosotros antes de que naciéramos. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Espere un momento, lector amigo. ¿A quién hace Dios santo? ¿Conoce usted a alguien a quien Él haya hecho santo? Si no es así, ¿piensa usted estar aún al final de su lista? ¿Ha empezado Él a hacerle santo? Leamos, además, sin mancha, o sea, sin falta. ¿Cree usted que Dios puede hacer que los cristianos no tengan ninguna falta y que toda la gente que usted conoce fracase tanto? Pero leamos bien delante de Él. Dios nos ha hecho santos y sin una sola falta delante de Él. Ha hecho algo grande en nuestro favor. Nos ha cambiado ante sus ojos, nos ve de manera diferente. Él solo tiene el poder de ver al hombre nuevo. ¿Quién puede ver a través de los ojos de Dios? Nadie, sino Dios mismo. Él ha hecho una nueva criatura para su propia gloria y alabanza. Si otras personas le miran a usted, verán en usted la misma persona de antes, pero ellos no son Dios. Usted puede mirarse en el espejo y convencerse de que no es santo o sin una sola falta, pero recuerde que usted no es Dios. ¿Se atreve usted a decir que Dios no puede ver lo que Él desea ver? ¿Se preocupa usted más de verse santo o de que Dios le mire como santo? Miles, quizá millones de cristianos tratan de esforzarse por ponerse en un molde santo para ser vistos por otros o tal vez de ellos mismos. Y cuando fallan, como es inevitable que suceda, son vencidos por la angustia del desaliento. Por todas partes he visto sus rostros desdichados y he oído su confesión de culpabilidad tan a menudo que sé lo que ocurrirá antes de que vuelvan a empezar. ¿Cómo hizo Dios una cosa tan fantástica como la de hacernos santos ante sus ojos? San Pablo dice en Efesios 1:4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en su amor. Un manto de amor, y luego nos envuelve en Él y nos mira. ¿Y qué es lo que ve? Su propio amor. Otros pueden mirarnos, incluso podemos mirarnos a nosotros mismos, pero Dios nos ve en su amor. ¿No es esto suficiente para hacer sonar las campanas en nuestro corazón, tornando nuestra vida en alabanzas y acciones de gracias? ¿Por qué hizo Dios una cosa tan maravillosa por nosotros? Sí, ciertamente ¿por qué? Lo hizo porque así lo deseaba.
según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. San Pablo expone el hecho. Dios quería envolvernos en un manto de amor. ¿Cree usted que tiene el derecho y la autoridad de darnos algo que Él desea? ¿Todas las bendiciones de Dios en los cielos o donativos de $1000? Pero ¿por qué eligió hacerlo Él mismo? Estoy convencido de que este era el único modo de poder tener la seguridad de que su obra fuese perfecta. Si hubiera tenido que depender de usted y de mí para que fuera perfecta, nunca hubiese tenido nada digno para presentar a su Hijo. El resultado había de ser para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. San Pablo escribió, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 1:12. El resultado de poner toda nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros es glorioso. En Cristo tenemos la seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3:12. Demasiadas oraciones están hechas con una falsa y quejumbrosa humildad. No necesitamos justificarnos ante Dios por ser humanos, pues Él sabe todo lo que somos. Ha observado a millones de seres humanos y conoce todas sus debilidades, pero quiere que creamos que por medio de Cristo tenemos el derecho de acercarnos a Él y pedirle todo lo que necesitamos. Dios desea bendecirnos con cosas buenas. Quiere que seamos felices, y esto para algunos es difícil de comprender. Yo crecí en la pobreza, y nuestra familia recibía a menudo donativos de caridad. Cuando yo era joven, me ofendía siempre que alguien quería darme algo o hacer algo por mí, de no ser que estuviera completamente seguro de que deseaba hacerlo así. Yo quería ganar o merecer cada cosa que tenía. Esto persistió hasta mi relación más intensa con Dios. En cierto modo, no podía creer que Dios quisiera darme algo más que mis necesidades inmediatas. Después de todo, reflexionaba, ¿por qué lo había de hacer? Mi visión del amor infinito de Dios y de su preocupación por mi bienestar era muy limitada. Entonces un día, cuando fui destinado a Fort Benning como capellán, me encontraba muy lejos, en otra parte del país, sin recursos para volver a mi anterior destino y cumplir los deberes que había prometido. El mal tiempo canceló el vuelo que me había propuesto tomar, y con el siguiente vuelo no llegaría a tiempo a mi casa. Ir en coche quedaba descartado. Me hallaba muy disgustado. Desde que soy capellán, nunca he aceptado compromisos para hablar que me impidiesen atender mis obligaciones de la base, y ahora me parecía que iba a desatender mi trabajo. Yo oré así: Señor, tú sabes que hasta ahora nunca he acudido tarde a cumplir mis compromisos. Pongo esta situación por completo en tus manos. Yo sé que tú tienes un propósito perfecto para mí. Te doy las gracias y sé que me ayudarás a resolver este problema. En la reunión en que tenía que hablar, encontré un piloto de la Fuerza Aérea. Estaba destinado en una base no lejos de allí, y cuando se enteró del compromiso que yo tenía, me dijo: voy a llamar a mi comandante y veré si puedo hacer algo. El comandante respondió: precisamente necesito ir yo mismo en esa dirección. Será un placer para mí poder llevar al capellán a Fort Benning. Que esté a las 6 de la mañana en la base. Pasé la noche en el hogar del piloto como su huésped, y a la mañana siguiente, a las 6, fuimos al aeropuerto. Me sentí aliviado y daba gracias a Dios de que hubiese resuelto la situación, pero aún no me daba cuenta de cuán abundantemente lo había hecho. Miré a mi alrededor buscando el avión que esperaba. Se hallaban alineados en fila grandes aviones cuatrimotores, pero no había ninguno que pareciese dispuesto y que se asemejase a los que se emplean para un vuelo corriente. Yo esperaba un avión pequeño y no muy confortable, solo para poder llegar a tiempo a mi casa, y pensaba que era todo lo que necesitaba. Mi amigo piloto se paró y me dijo: este es capellán, ya puede subir. Yo le miré sorprendido. Delante de mí se hallaba el avión más grande de los que había en la pista. Parecía un monstruo,
Esto no puede ser para mí, Señor, pensé. Subí la escalinata casi deslumbrado y seguí a la persona de la tripulación encargada de conducirme a mi sitio, un confortable asiento en un amplio sofá. Yo era el único pasajero y el avión estaba dotado de todas las comodidades. No era un avión de carga o de transporte. El comandante volvió y se presentó a sí mismo diciendo que esperaba que tuviese un vuelo agradable. Solo pude darle las gracias tartamudeando, pues aún estaba anonadado. Yo sabía que Dios había provisto este avión para llevarme de nuevo a Fort Benning a tiempo. Pero ¿por qué este avión tan lujoso? ¿Por qué no había escogido a uno más pequeño y adecuado para mí? Me sentía muy indigno, y de repente me vinieron pensamientos de que un avión tan grande suponía realmente un derroche. ¿Qué significa esto, Señor?, pregunté asustado. Solo que te amo, me respondió el Señor. Quiero demostrarte que es así como deseo proveerles a mis hijos que confían en mí. Empiezo a comprender, Señor, reflexioné, brotando en mí el gozo mientras los pensamientos continuaban. Quiero decir a todos los que me escuchan, seguí oyendo la voz de Dios, que estén agradecidos por cada detalle en sus vidas, y abriré las ventanas de los cielos, y derramaré bendiciones como jamás podrían esperar. Gracias, Señor, exclamé desde mi asiento. Y recuerda, la voz continuaba en mi mente, que nunca podrás merecer mis bendiciones. No puedes trabajar por obtenerlas o ganarlas. Todo lo que te doy es un don gratuito a causa de mi bondad, y deberás comprenderlo así y aceptarlo. Cuando viajo en aviones comerciales, aterrizo a 10 millas de mi despacho, pero el inmenso avión cuatrimotor aterrizó delante de Fort Benning, a unos cientos de metros del lugar donde tenía mi compromiso. Al entrar en el edificio, miré mi reloj. Había llegado exactamente cuando necesitaba llegar, ni un minuto antes ni un minuto después. Dios provee para nuestras necesidades y lo hace de forma abundante y gratuita. Todo lo que debemos hacer es pedir. El primer don gratuito que Dios quiere que sus hijos le demanden es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo fue provisto como un primer alimento para los nuevos creyentes que habían nacido de nuevo. Ellos necesitaban crecer. El Espíritu Santo viene a morar en los nuevos creyentes en el momento que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Son nacidos del Espíritu. Pero también dijo Jesús a sus discípulos que tendrían que esperar hasta ser bautizados con el Espíritu Santo antes de que pudieran ser sus testigos y extender las buenas nuevas con autoridad. Los discípulos esperaban en Jerusalén como Jesús les había dicho, y en el día de Pentecostés leemos que vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, del 2 al 4. Este fue el principio de la iglesia cristiana. Los tímidos discípulos de Cristo fueron transformados en atrevidos testigos, libres de todo temor, y enseguida empezaron a predicar las buenas nuevas con poder y autoridad, y pudieron hacer los mismos milagros que hiciera Cristo. Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Nuevos creyentes se añadieron por millares a la iglesia, y si leemos el libro de los Hechos, vemos que el bautismo del Espíritu Santo, por lo general, seguía inmediatamente a la conversión. Cuando Pedro predicó en casa de Cornelio, en Cesarea de Filipo,
El Espíritu Santo se posesionó de los oyentes tan pronto como aceptaron lo que Jesús había hecho en su favor. Hechos 10:44. Al ser predicado el Evangelio en Samaria, muchos samaritanos aceptaron a Jesús como Salvador y fueron bautizados en agua. Pedro y Juan fueron enviados de Jerusalén y, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hechos 8:15. Pedro y Juan no dijeron a los nuevos creyentes que esperasen algún tiempo, o que estudiaran las Escrituras y orasen y se prepararan. Los apóstoles de Jerusalén sabían que el Espíritu Santo no se había posesionado de los nuevos creyentes, y después, enseguida, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 8:17. El bautismo en el Espíritu Santo ha sido prometido a todos los que crean en Jesucristo, quien dijo: «Si alguno de ustedes tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Juan 7 del 37 al 38. Y el evangelista, en el versículo siguiente, cabría decir que a modo de aclaración manifiesta: «Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado». El bautismo en el Espíritu Santo es un don gratuito, no puede merecerse. Jesús, quien proveyó nuestra salvación, también proveyó el Espíritu Santo. Cristo dijo: «Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros». Juan 14, del 16 al 17. Jesús es el único que envía al Espíritu Santo. Él nos bautiza en el Espíritu Santo. Dios le dijo a Juan el Bautista cuando estaba bautizando en el río Jordán: «Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo». Juan 1:33. Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que luchan tan desesperadamente por recibir el bautismo del Espíritu Santo? Los he visto con caras tristes por todos lados. ¿Qué es lo que sucede conmigo?, dicen. ¿Soy demasiado indigno o demasiado débil? Necesito desesperadamente el poder de Dios en mi vida. Un maestro de la escuela dominical escribió lo siguiente: «Necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Trato con todas mis fuerzas de ser más obediente y asemejarme a Cristo. Pensé que bien pudiera ser que no leyese suficientemente la Biblia, y he tratado de levantarme más temprano y leer durante 1 hora, y luego orar durante media hora. Pero aún no veo ningún poder en mi vida, y no he podido recibir el bautismo del Espíritu Santo. He confesado todos los pecados que me han venido a la mente. Soy cristiano desde hace 20 años, pero estoy tan carente de las virtudes cristianas que a veces dudo si soy salvo». Tales personas son como niños pequeños que están en un rincón tratando de estirarse para crecer, a fin de poder comer el alimento maravilloso que ha sido preparado para ellos. Sufren dolores provocados por el hambre, pero no quieren comer hasta que no se les hayan pasado los dolores. Los cristianos en la iglesia primitiva tenían los mismos problemas. Se quedaban pensando que tenían que ser lo suficientemente buenos para recibir los dones gratuitos de Dios. San Pablo les escribió así: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne». Gálatas 3, del 1 al 3.
Los gálatas ya habían recibido el Espíritu Santo como resultado de haber confiado en Jesucristo para su salvación, pero la tentación de pensar en sí mismos como responsables de su propio crecimiento cristiano les había hecho volverse de una vida de fe. El orgullo y la tentación de acreditarnos en nuestro crecimiento cristiano engaña a los creyentes de todos los tiempos en su vida espiritual. Satanás nos tienta de dos maneras evidentes. Puede susurrarnos: es posible que vayas siendo más espiritual, esfuérzate algo más y tendrás más poder. O nos dice: observa cuán miserable y débil eres. No es extraño que Dios no pueda confiarte más bendiciones. Pueden ustedes alabar sus propios resultados o criticar los propios fallos. Es igual. Están tomando la responsabilidad de sus méritos en ustedes mismos, en lugar de dejársela a Dios, a quien le corresponde. Un ministro del Evangelio tenía una debilidad que no podía vencer, a pesar de todo lo que se esforzaba para conseguirlo. Finalmente terminó en una prisión, acusado de falsificación. Era un cristiano nacido de nuevo. Estaba abrumado por su propia falta y se arrepintió sinceramente de su pecado. Creía que Dios le había perdonado, pero estaba convencido de que jamás podría utilizarle para llevar a otro a él. Un día un amigo le envió El secreto del poder espiritual. En ese libro leyó que Dios emplea cada cosa, hasta nuestros errores, para bien. Con una esperanza renovada, se atrevió a dar gracias a Dios por su propia falta y por su encarcelamiento. Me escribió así: alabado sea Dios, pues mi vida ha cambiado completamente. Las antiguas lamentaciones, culpas y remordimientos que me ataban han desaparecido. Yo puedo alabar y dar gracias a Dios por cada detalle de mi vida, tal y como es. Antes no comprendía la anchura y la profundidad de la misericordia de Dios. Pensaba de mí mismo que era tan bueno como para que Dios me utilizase. Qué gozo es haber muerto a mi antiguo orgullo para que en mí pueda vivir Cristo y nada más que Él. La celda de este ministro del Evangelio pronto se tornó en un templo de alabanza y otros prisioneros fueron llevados a Cristo.